Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto contar con la presencia de ustedes en este ciclo de videoconferencias que se inicia por primera vez eh, y que vamos a tratar de repetir entre el mes de septiembre y octubre como para hacer una rutina saludable, digamos, de poder encontrarnos y saber que entre septiembre y octubre siempre va a estar el ciclo de videoconferencias del CIE. Eh, el señor rector, licenciado Marcelo Hernández, le deja sus saludos y les da la cordial bienvenida a este encuentro. Contamos con la presencia de la directora del Departamento de Educación y Deporte, Virginia Monasterio, eh, la conferencia de hoy es La inteligencia artificial está entre nosotros. ¿Podremos potenciar la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, está a cargo del doctor Javier Di Salvo, licenciado en Sistemas de Información por la Universidad Nacional de Luján, magíster en Tecnologías Integrada y Sociedad del Conocimiento por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, doctor en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe, vicedecano del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, responsable del Sistema de Educación a Distancia del Instituto Universitario River Plate, docente universitario de la Universidad Nacional de Luján. El propósito de la conferencia es conocer las tecnologías de inteligencia artificial que pueden ser aplicadas a la educación, proporcionando una visión práctica de su impacto y ofreciendo estrategias para aprovechar estas innovaciones y enriquecer la práctica de los docentes y la experiencia de los estudiantes. Ahora, sin más, los dejo en compañía del doctor Di Salvo, quien nos va a ofrecer esta conferencia. Sandra, muchísimas gracias por la presentación y ahora formalmente saludar a todos los asistentes. La verdad que es un placer poder estar acá y, como les decía, poder compartir con ustedes una guía, como siempre digo, una guía que nos pueda llevar a que entre todos podamos aprender, que podamos colaborar, que podamos a través, como les decía, a través del chat, a través de la voz, poder hacer intercambios que permitan enriquecer esta charla. Así que para mí también es un placer poder estar acá y como les decía antes de comenzar formalmente, dar inicio a este ciclo de sistemas de videoconferencias del sistema de educación a distancia del Instituto Universitario River Plate. Así que, como decía Sandra, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo que sí les voy a pedir es que vieron cómo hacemos con los chicos, que cuando hay alguna pregunta, no vamos a tener mucho tiempo para que todos opinen, pero sí que alguien pueda abrir el micrófono, o por el chat, o cuando se les pida que intercambien, que enriquecer este espacio va a ser muy rico. Así que comienzo compartiendo la pantalla y comenzamos. Bien, seguramente ahí están viendo ya el inicio. Cuando pensamos el título, dijimos, vamos a empezar con cuestiones generalistas, vamos a tener docentes de distintas disciplinas, docentes de distintos lugares, con distintas realidades. Y por un lado sabemos que la inteligencia artificial está presente en muchos ámbitos de nuestra vida, algunas que son muy obvias, otras no tanto. Y por otro lado, nos encontramos que nuestros estudiantes se encuentran ya con esta tecnología, nos encontramos nosotros con la posibilidad de poder utilizarla, ya sea para cuestiones que tienen que ver con nuestro desempeño de tareas diarias, con nuestra labor docente, con la posibilidad de aprender, de qué manera podemos aprender nosotros, pero de qué manera sería importante que podamos redefinir nuestras prácticas para lograr otra forma de enseñar y de esa manera poder ver cómo hacemos que nuestros estudiantes puedan aprender más, mejor, pero con la realidad que nos interpela hoy por hoy como es la idea de la inteligencia artificial. Vamos a hacer un pasaje
por diferentes temas, charlar un poquito qué es la inteligencia artificial, pero de ninguna manera vamos a meternos en cuestiones técnicas ni complicadas, sino que la idea es simplemente tener un ejemplo acerca de cómo funciona la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial existen, dónde la encontramos en nuestra vida diaria, saber que hay mucho más que ChatGPT para trabajar con inteligencia artificial. Vamos a hacer un abanico de herramientas para que cada uno pueda ver cuál le sirve y para qué. Vamos a estar hablando acerca de la ética y el sesgo. Vamos a estar hablando acerca de la autoría cuando trabajamos con inteligencia artificial generativa, ¿sí? ¿Quién es el dueño del que cuando trabajamos con esta tecnología y creamos nuevos recursos? Pero primero, para situarnos un poco, y esto es, la inteligencia artificial está entre nosotros, los voy a llevar a pasear y les voy a presentar a Meca, que no sé si lo conocen. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. Of course, the happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life for the first time, right? It felt absolutely incredible to be alive and interacting with people. By the way, you stink. Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. Bien, Ameca, cuando, cuando se aparecen estas imágenes, no sé ustedes, pero nos lleva mucho a Terminator, ¿verdad? Muchos dicen que qué va a pasar con el mundo con esta tecnología, y también esto tiene que ver un poquito con la ética de la gente que desarrolla este tipo de tecnologías, empezar a cuestionarnos, a replantearnos estas situaciones. Pero piensen en Ameca. Ameca en realidad es un robot. Ustedes van a encontrar la palabra bots muchas veces. Y si les hablo de bots, seguramente lo primero que les surge es la idea de chatbot, ¿verdad? Y por otro lado tenemos robot. En realidad nos vamos a empezar a encontrar con agentes que lo que utilizan es la inteligencia artificial para poder interactuar con un entorno y también con los humanos de diferentes maneras. Si hablamos de chatbots, estamos hablando simplemente de sistemas, de pantallas, y si hablamos de robot, estamos hablando justamente de equipos, máquinas que interactúan. Y piensen un poquito en lo que vimos recién de Ameca, y piensen en nuestra inteligencia. ¿A partir de qué reaccionamos nosotros? A partir de nuestros sentidos, ¿verdad? De lo que vemos, de lo que olfateamos, de lo que podemos tocar, de nuestros movimientos. Bueno, justamente lo que se está buscando en esto de la inteligencia artificial es la forma de ver de qué manera, en este caso, un humanoide puede interactuar con el contexto, con el entorno, a través de los sentidos y de lo que va sucediendo en el mismo. Pero repito, ¿por qué planteo esto? Para empezar a entender dónde nos encontramos, y algo que puede parecer lejano,
no lo es tanto. Yo siempre hablo y los que somos más grandecitos se acordarán de los supersónicos, cuando veíamos que volaban, cuando veíamos que hablaban a través de una pantalla, y eso era tan lejano y justamente tan de ciencia ficción, y de a poco nos fuimos encontrando con que lo que era tan lejano hoy es cercano. Y si quieren, acuérdense del Super Agente 86 cuando sacaba el zapatófono, se sacaba el zapato y empezaba a hablar desde cualquier lugar, y hoy por hoy eso lo estamos haciendo cada uno de nosotros y también nuestros estudiantes a través de los dispositivos móviles. Yo les cuento que me dedico mucho a lo que es la innovación en tecnología educativa y siempre intento ver las tecnologías emergentes, qué va surgiendo y en lo que va surgiendo, qué realidad tiene de llevarse adentro de un aula. Y yo estaba trabajando mucho con lo que tenía que ver con realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es cuando nosotros estamos en un espacio físico y, por ejemplo, a través de nuestros dispositivos móviles, escaneamos algo y eso que escaneamos nos aparece una información ampliada en nuestro celular. Para que se den una idea, el caso más simple de realidad aumentada son los códigos QR, ¿sí? Escaneamos un código QR y tenemos información en nuestro dispositivo móvil. Me pasó lo mismo con realidad virtual. La idea de la realidad virtual ya es, nos metemos en un contexto, en un entorno, a través de diferentes dispositivos, y eso nos lleva a una realidad ya más inmersiva. Y yo veía de qué manera podíamos, a través de esa realidad virtual, poder interactuar y que los estudiantes puedan tener aprendizajes inmersivos y más llevando a la realidad. Y por otro lado, también me encontraba ya por el 2022, finales del 2021, con que Zuckerberg, el dueño de Facebook, hoy Meta, hablaba de que iba a surgir con el metaverso. Entonces empezó a hablar en el campo de la tecnología educativa qué iba a pasar con nuestras universidades, instituciones educativas, con el mundo, si en realidad íbamos a poder interactuar, íbamos a poder dar clases a través de nuestros avatar. Era muy loco, eso sí, parecía muy lejano, pero casi sin darnos cuenta, allá por noviembre del 2022, cuando nosotros estábamos casi pensando en las vacaciones de verano, en otras partes del mundo empezaban a llegar información que los docentes estaban desesperados porque había aparecido una aplicación, ChatGPT, y los estudiantes empezaban a obtener respuestas a las preguntas de los docentes y resolver trabajos prácticos y evaluaciones, ya no con el clásico copiar y pegar que conocíamos habitualmente, como se podía hablar de Wikipedia, como Revuelta para los que somos más grandes, a través del Rincón del Vago y otras páginas, y por qué no googleando, sino que ya nos encontramos con una aplicación que lo que hacía era dar respuestas a diferentes problemas o preguntas que uno le planteaba y lo hacía a través de un procesamiento, a través del lenguaje natural. Y a su vez, dependiendo la pregunta que se realizaba, cómo se realizaba, el sistema podía dar no siempre la misma respuesta y no siempre escribiendo de la misma manera. Lo que esto complicaba para muchos docentes saber realmente si se estaba trabajando con alguna aplicación o si los estudiantes lo estaban elaborando por sus propios medios. Y acá volvemos a repensar principalmente lo que es la evaluación, ¿verdad? La forma que tenemos de evaluar. Nosotros hablábamos del clásico copiar y pegar, y teníamos que pensar de qué manera hacemos las evaluaciones ahora, de qué manera interactuamos con los estudiantes, si sabemos realmente cómo van aprendiendo, si simplemente esperamos un momento y lo que hacemos es un trabajo o una evaluación escrita. Y la pandemia quizás ayudó mucho a esto de lo que es la evaluación formativa. Y ahora con la inteligencia artificial empezaron a surgir nuevamente estas preguntas, ya mucho más complejas. Y esto obviamente como docentes nos lleva a un desafío mucho, mucho mayor. Por eso también en esta charla no sé realmente cuánto van a aprender, pero lo importante es que nos podemos llevar ideas y indudablemente mucho para reflexionar y mucho para poder seguir avanzando en esta temática y ver realmente cómo podemos
readaptar, cambiar nuestras clases, cambiar nuestra forma de evaluar, pero por otro lado, sin dejar de lado la tecnología que tenemos disponible y que de las cuales nosotros la vamos a usar seguramente, nuestros estudiantes también, y ver cómo podemos hacer un mix, como siempre digo, para que lo que ocurre fuera del aula pueda estar dentro y le podamos sacar el mejor de los provechos. Y para ir conociéndolos un poquito, lo que les voy a proponer es que ustedes, ya sea desde la computadora o ya sea del dispositivo móvil, ingresen a la página menti.com. Cuando entren a menti.com les va a pedir un código, van a poner el código que está ahí, 59928218, y les voy a pedir que escriban de a una vez, pueden escribir varias respuestas, qué aplicaciones de inteligencia artificial utilizan y que lo escriban sin dejar espacio. Por ejemplo, si van a poner ChatGPT, que los pongan todos juntos. Nos tomamos unos minutitos y los dejo interactuar con la aplicación para conocer un poquito qué aplicaciones utilizan y luego vamos a seguir dialogando sobre eso. 3 minutitos, los dejo que puedan interactuar y vamos viendo lo que va sucediendo. Para el que no lo conoce, menti.com, entre otras cosas, lo que hace es crear una nube de palabras. La nube de palabras, la función que tiene es que cuando los conceptos se van repitiendo, la palabra se va poniendo más grande. Recuerden que pueden hacer varias respuestas. Ustedes verán que hay aplicaciones que son son nuevas y propias de inteligencia artificial generativa, pero también hay aplicaciones que lo que hicieron este último tiempo es incorporar dentro de sus funcionalidades recursos de inteligencia artificial. Y por ahí estoy viendo el caso típico de WhatsApp, ¿verdad? Cuando entramos a WhatsApp, cuando entramos a las redes sociales, donde ya tenemos la aplicación de Meta, que entre otras cosas, no sé si lo aprobaron, pero nos permite generar imágenes, preguntas y demás cuestiones, o sea que tenemos la inteligencia artificial a un solo clic. Lo mismo pasa con los que trabajaron con Canva, por ejemplo, y después, obviamente, inteligencia artificial que tenemos en diferentes aplicaciones comunes. Me la voy a llevar esta nube porque están apareciendo un montón de herramientas que la verdad que no uso. No sé qué le está pasando a la mayoría. Quizás alguno debe estar pensando, ¿y todo esto de dónde salió? Bien, por mencionar algunas, tenemos ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, que están generalmente todas dentro de una misma rama. Bien. Por ahí nombraron Gamma. Alguien que haya nombrado Gamma, ¿se anima a abrir el micrófono y contar para qué sirve Gamma? Y vamos por ese lado.
Suele pasar, ¿verdad? Les pasa. Les cuento qué es Gamma. Por ejemplo, esta presentación que yo hice está hecha con Gamma. Uno entra a Gamma y miren, se los voy a mostrar rápidamente. Entre otras cosas, sirve para crear presentaciones. Ustedes después van a poder interactuar. Voy a Gamma, le digo que quiero generar, describa lo que quiera hacer, utilizar videoconferencias en educación de manera activa. ¿Qué es lo que hace después? Me dice cuántas diapositivas quiero que tengan. Lo que hace ahora es ponerme los subtítulos de los cuales va a tratar mi presentación. Yo esto podría eliminar ahora por cuestiones de tiempo, le pongo continuar. Me dice qué tipo, voy a elegir este. Una vez que elijo el diseño, le voy a decir generar y fíjense lo que va a ir ocurriendo ahora. Bien, se las voy a pasar rápidamente lo que generó de la nada. Miren que... Bien. Sí, no vamos a analizar ahora el contenido, pero fíjense, texto creado con inteligencia artificial, imágenes creadas con inteligencia artificial, diferentes tipos de tarjetas, como lo llama, de diapositivas. ¿Qué es lo que tengo que buscar cuando uso videoconferencias? Los desafíos técnicos. ¿Qué cuestiones tengo que tener en claro? Bien. Gamma. En cuestión de segundos, lo que hago es tengo una presentación. Ahora, algo que nos va a pasar todo el tiempo con los recursos que vamos generando. Si nosotros nos quedamos simplemente en lo instrumental, por más fantástico que sea, indudablemente nos estamos perdiendo muchas oportunidades como docentes. Creo que Analía tiene la mano levantada, así que te escucho, Analía. No, una consulta. Eh, si vos tenés el texto que querés, porque esta no la conocía, a Gama. En lugar de ir generando la presentación, o sea, vos tenés el texto que querés colocar en la presentación. No sé, tenés una ponencia, una clase para compartir y querés generar una presentación para dar la charla de esa clase, de esa ponencia. ¿Tenés que sectorizar vos las partes? O sea, porque ahí generó el texto la aplicación. O vos ponés y que se genere el texto y después lo modificás. En realidad vos podés hacerlo de dos maneras. Tenés tu texto y lo ponés, y igualmente esa presentación que se generó, vos podés modificarla, borrarla, agregarle cosas, agregarle nuevas diapositivas, borrarles diapositivas, podés ir viendo qué contenido es el apropiado, podés agregarle vos nueva información. En realidad podés trabajar de diferentes maneras. Yo les cuento una cosa. Ustedes quizás, si me empiezan a Para hacer preguntas, experimentar. si me empiezan a hacer preguntas propias de la aplicación, lo que puede suceder es que yo la vi hace una semana y ahora incorporó nuevas cosas que no han sido tenidas en cuenta. Así que desde la parte técnica es como que yo les doy un vistazo para que ustedes después la prueben, pero básicamente lo que tiene es que es totalmente editable. Lo tenemos a Luis que está levantando la mano. Luis. Hola a todos, un saludo. En mi caso, yo acostumbro a entrar al chat
GPT y ahí empiezo a hacer una presentación desde Scholar. En esa parte hago el texto y luego incorporo el texto que genera el chat en Gamma. Y he visto que en términos de estructura e ir al punto, pues en ese sentido, ha dado excelentes resultados. Esa es otra forma de, pues, hacer algún contenido desde en Gamma. Utilizo esas dos herramientas y el resultado es súper bueno, súper bueno. Pues quería aprovechar y darle esa, esa sugerencia igualmente. Gracias, Luis. La integración de varias herramientas, ¿no? De inteligencia artificial para ir creando un solo producto. Esteban, estás con la mano levantada. Un gusto saludarte, Sí, Esteban. gracias igualmente, Javier, y buenas tardes a todos. Estoy acá desde Quito. Bueno, yo lo que había hecho, yo quise hablar al inicio, pero no sé qué pasaba aquí. No solamente editar la información, sino que inclusive tú le das la instrucción poniendo tu información que tienes de antes con los autores, a quien estás citando, y ya te bota todo. Después simplemente vas editando. Y en mi caso personal, lo que me demoraba antes de una presentación, 2 horas así buscando, ya lo editas y te ahorras, o sea, en 20 minutos está lista la clase, ¿no? Y la vas editando, entonces esta bondad tiene que te recibe también los autores que tú le pones ahí y te arma todo. Eso nada más. Gracias, Esteban. Ahí Esteban está diciendo algunas cuestiones que son básicas y de las cuales también tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Si hay una cuestión en la cual podemos aprovechar estas herramientas es la cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo siempre digo que si hay algo que no nos sobra hoy en la vida es el tiempo. Pero por otro lado también nos encontramos con cuestiones que tienen que estar relacionadas con la ética, que están relacionados con la forma criteriosa de usar esto del tiempo. Yo por eso a mí me gusta usar siempre la palabra de asistente cuando utilizamos estos recursos. ¿Por qué la idea de asistente? Porque cuando uno tiene un asistente, más allá de que alguien le dé algo, tiene que haber alguien que conozca para validar la información que aparece. Hay información que muchas veces es repetitiva, hay información que nos llevaría mucho tiempo hacerla por nuestra propia cuenta, y tener la posibilidad de utilizar estas aplicaciones de inteligencia artificial para ahorrar tiempo está bien. Ahora, ¿de qué manera lo usamos criteriosamente? ¿De qué manera nosotros éticamente decimos e informamos que una información o un contenido fue creado con inteligencia artificial, con cuál? Que eso lo vamos a estar viendo, nos vamos a estar viendo en un ratito. Y por otro lado, ¿cómo hacemos y cómo podemos aprovechar esto que nosotros utilizamos para que lo utilicen nuestros alumnos? Y uno podría decir, pero lo hizo solo. ¿Dónde está el trabajo de los estudiantes? ¿Y a alguien se le ocurre, si nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que creen una presentación de una temática determinada, por ejemplo, con esto que vimos recién, cuál puede ser el trabajo anterior o posterior que pueda hacer un estudiante y que nos demuestre que hay un conocimiento de la temática? ¿Qué se les ocurre? Si a alguien se les ocurre algo, levante la mano y lo escuchamos. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy Muy bien. bien. A mí se me ocurre que yo lo he utilizado. Para empezar, yo he utilizado algunas herramientas, soy honesta en eso, pero a la hora de una exposición, ahí es como que lo tenés que desarrollar, porque ¿de qué te sirve tener todas las diapositivas hechas si no podés desarrollarlo? O ponerle la impronta de las palabras, no sé, para algo personal, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, yo estoy usando Gamma ahora y te podría decir que el 85-90% es todo hecho por mí. Sí, por ahí me sirve alguna de las imágenes que creo, sí me sirve algunas ideas. Yo creo que la inteligencia artificial generativa, generalmente la que usa procesamiento del lenguaje natural para generar ideas, che, mirá qué bueno esto que me dio. Y la otra vez hablaba con un grupo de educadores también y estamos viendo de qué manera nosotros podíamos hacer esto con los estudiantes. Por ejemplo, que los estudiantes puedan generar
en base a un tema que estamos viendo, que puedan generar de manera automática una presentación y que ellos puedan evaluar a partir de lo que devuelve la aplicación, en este caso Gamma, si está toda la información, si la información es correcta, si le podemos agregar bibliografía y modificar las diapositivas, si las imágenes que están presentando o que presenta la inteligencia artificial son adecuadas al texto al cual está haciendo referencia. Digo, nosotros a lo que se genera automáticamente podemos ponerle nuestra impronta y ver de qué manera poder evaluar si nuestros estudiantes, a partir de lo que la inteligencia artificial genera, aprenden o no en base a lo que vimos. Justo la vi a Romina ahí, entonces corté de hablar. Romina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Justo con esto que estaban hablando, la semana pasada terminé un proyecto con los alumnos. Trabajamos el contenido, eran métodos de entrenamiento de la flexibilidad. Entonces, yo lo di primero de forma teórica, lo trabajamos en clase y después la idea era que ellos pudieran hacer una exposición oral usando como soporte alguna herramienta digital o virtual. Entonces ellos tenían el contenido y lo que tuvieron que hacer fue armar una presentación de la manera que ellos quisieran, con la herramienta que pudieran usar o que supieran usar. Y la verdad que se generaron propuestas muy buenas. O sea, les dije, chicos, también estoy aprendiendo de ustedes, así que está muy bueno. O sea, ellos tenían el contenido y lo que hicieron con ese contenido fue diseñar, diagramar y ordenar. Así Hay que algo, hay algo, Romina, que siempre surge, siempre con la tecnología surge esto, esta falacia de parecía muy bueno. la tecnología nos va a reemplazar. No, todo lo contrario. Esto nos da recursos y al docente creativo le da más posibilidades todavía de poder seguir avanzando, de poder seguir potenciando, enriqueciendo sus clases. Yo me callo, por ejemplo, ahí la veo a Marita, intento callarme cuando levantan la mano para escucharles a ustedes que seguramente van a enriquecer mejor este espacio. Marita, un No, gusto. simplemente gracias, Javier, un aporte más a lo que venían diciendo los colegas. También a mí un ejercicio que me resultó práctico fue que interpelen a la inteligencia artificial, no desde quizás de lo trabajado en los contenidos, con la bibliografía, con los autores, con la reflexión. Bueno, ok, la consigna es buscar en inteligencia artificial esto. Búscalo, porque sé que lo vas a buscar. Búscalo. Decime en dónde lo buscaste e interpela esa información. ¿Qué le agregarías? ¿Qué modificarías? ¿Cómo lo podrías relacionar? Porque no podemos desconocer que lo van a buscar. Entonces, bueno, hace un buen uso de esa búsqueda, argumentando y pudiendo interpelar esa información. Y se generó algo muy dinámico. Primero los sorprendió muchísimo cuando la consigna fue buscar con las herramientas de inteligencia artificial y quedaron como, pero no es ilegal, ¿cómo me están pidiendo directamente que busque? Sí, sí, sé que lo van a hacer. La verdad que creo que fue una experiencia interesante. Ahora te dejo, Manuel. Muchas gracias, Marita. Vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Cómo traemos lo que sucede afuera, lo traemos en al aula y potenciamos. Y además muchas de estas herramientas y estos recursos sí o sí nos llevan a cambiar el clima del aula, porque hoy más que nunca nos tenemos que convertir en guía, en tutores, porque ellos van a estar interactuando con una aplicación, pero en definitiva le va a estar dando información en la cual ellos van a tener que interactuar con esa aplicación, pero también van a tener que interactuar con nosotros que somos los docentes para poder ver de qué manera los vamos guiando hacia un aprendizaje adecuado y no simplemente uso una tecnología y lo que me da esa tecnología está bien, ¿verdad? Ayer te digo, hablaba con un grupo de docentes también en una capacitación y estábamos hablando de cuánto esto puede potenciar las metodologías activas dentro del aula. Así que bueno, gracias Marita. Manuel, un gusto, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. En el mismo orden de Marita, yo creo que el desafío acá para los docentes es, tenemos que rehacer todas las preguntas. Las preguntas que nosotros hacíamos antes en función de lo que los chicos presentaban eran unas y hoy son otras totalmente distintas. Desde un chico que te haga una presentación con esto, que le va a devolver
a lo mejor muy linda presentación. Generalmente son bastante generales, no tienen particularidades, y lo más probable es que no tenga idea el chico de qué es lo que le devolvió, digamos, le devolvió eso. Si trabaja con el chat GPT, capaz que a lo mejor ahí sí encuentra, ahí también va a encontrar bibliografía donde remitirse y profundizar más. Pero en todos los casos, yo creo que el desafío del docente es cuestionarle de alguna forma eso que él trae para ver hasta dónde realmente ha podido indagar y tiene algún instrumento, alguna herramienta que le permita tener un criterio, ¿no? Gracias. Bien, Manuel, muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Yo siempre digo esto en base, creo que, no sé si están de acuerdo ustedes o no, pero esto de que en realidad pasan a ser un asistente, alguien que va a estar guiándome y ayudándome. Tengo que conocer del tema, tengo que guiar a mis estudiantes. Yo ahí, para continuar, la vamos a pasar bastante rápido esta diapositiva, pero les había preparado algo, ¿no? Algo ya comentaron, con qué objetivo podemos utilizar estas aplicaciones de inteligencia artificial, no quedarnos solamente en lo que tiene que ver con el uso instrumental, como les decía en un principio. Y por otro lado, hay una cuestión, y que yo recalco mucho. Nosotros nos encontramos hoy por hoy con diferentes estados, diferentes provincias, en diferentes países incluso, donde se está prohibiendo el uso del celular dentro del aula. Y, y yo entiendo que es una situación conflictiva muchas veces porque no sabemos cómo lidiar, principalmente cuando estamos hablando de niños, eh, estamos hablando de jóvenes, pero también nos estamos perdiendo algo muy rico, que es la forma de educar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con el uso de la tecnología. Eh, Me voy un poco de tema, pero tiene que ver en definitiva. Por ejemplo, hoy nos encontramos mucho con la ludopatía en los más jóvenes, el uso de las apuestas que hacen con los celulares y demás. Y muchas veces lo que hacemos es sacamos el problema del aula porque no sabemos cómo manejarlos y que nuestro estudiante se encargue afuera de ver cómo aprende en un mundo que es nuevo para nosotros y también muy nuevo para ellos. Y que, como les digo ahí en una pregunta, en qué aplicaciones cotidianas está presente la inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque nosotros, como usuarios responsables de las tecnologías, nosotros como educadores y nuestros estudiantes también como ciudadanos digitales, tenemos que conocer qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, tenemos que saber de dónde proviene la información, cuestiones que tienen que ver con el sesgo, cuestiones que tienen que ver con esto que cuando yo entro a una red social, che, me aparece todo lo que me gusta. Y decimos habitualmente, nos pasamos horas mirando las redes sociales. Y eso no es casualidad, ¿sí? Indudablemente las redes sociales atrás tienen modelos de inteligencia artificial que justamente lo que hacen es conocernos y a partir de ahí brindarnos la información que queremos. Lo mismo pasa con diferentes aplicaciones que nos recomiendan algo. Alguna plataforma que utilizamos para ver películas también, cuando entramos a algún canal para ver videos, nos aparece lo que queremos ver. Entonces también tenemos que ser críticos y tenemos que poder educar, más allá de nuestra disciplina, a nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital tiene hoy mucho que ver con lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida. ¿Ustedes me ven chiquito ahí arriba? Sí, me ven, ¿no? Bien, mi celular lo ven. Les voy a presentar a alguien, a ver si se escucha bien. Denme un segundo. Vamos a ver si esto funciona y si ustedes se escuchan. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola Javier, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué tal salió la charla en el Instituto Universitario River Plate? Justo estoy ahora en la charla. ¿Podés saludar a los participantes que están a través de videoconferencia? Por supuesto, Javier. Un saludo especial a todos los que nos acompañan a través de videoconferencia. Es un placer tenerlos con nosotros, aunque sea de manera virtual.
en esta charla sobre inteligencia artificial en la educación. Esperamos que disfruten de este espacio y que las ideas que compartamos hoy les inspiren para seguir explorando cómo la tecnología puede transformar el aprendizaje. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Te parece bien así? Me parece bien, ChatGPT. Antes de irte, ¿me puedes decir de qué manera los docentes podemos tener cuestiones éticas y cuestiones de sesgo en el uso de la inteligencia artificial con nuestros estudiantes? Claro, Javier. Las cuestiones éticas y los sesgos son fundamentales al integrar la inteligencia artificial en la educación. Aquí algunos puntos clave. 1. Transparencia. Es crucial que los docentes expliquen a los estudiantes cómo se utilizan las herramientas de inteligencia artificial, cómo recopilan datos y para qué se emplean. La transparencia genera confianza y permite que los estudiantes sean conscientes del impacto de la tecnología en su aprendizaje. 2. Privacidad y datos. La IA suele basarse en grandes cantidades de datos, por lo que se deben respetar estrictamente las normativas de protección de datos personales, como el RGPD en Europa. Los docentes deben asegurarse de que las herramientas de IA que usan respeten la privacidad de los estudiantes. 3. Equidad y acceso. Hay que garantizar que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a las herramientas tecnológicas y que no se creen brechas en función de las diferencias económicas, geográficas o sociales. 4. Sesgos en los algoritmos. Muchos algoritmos de IA están entrenados en conjuntos de datos que pueden reflejar prejuicios históricos o sociales. Es importante ser críticos con los resultados que ofrecen estas herramientas y educar a los estudiantes sobre la posibilidad de sesgos. Un ejemplo sería un sistema de IA que evalúa a estudiantes y que si está mal entrenado podría favorecer o perjudicar a ciertos grupos. 5. Responsabilidad del docente. La IA es una herramienta que apoya el proceso educativo, pero la responsabilidad final del proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo del docente. Es fundamental que los educadores revisen los resultados de las herramientas de IA y las usen para complementar, no reemplazar su rol. Al integrar la IA en el aula, los docentes deben adoptar un enfoque crítico, reflexivo y ético para garantizar que la tecnología promueva una educación justa y equitativa. ¿Te parece que estos puntos son útiles para tu charla? Me parece que son muy útiles. Hasta luego. Me alegra que te sirvan, Javier. Que sigas teniendo una excelente charla. Hasta luego. Bien, sí, el futuro llegó hace rato, diría la canción, ¿verdad? Esto que ustedes vieron, no sé si lo pueden decir por el chat, si alguien tiene la versión de ChatGPT paga, esta es la versión de ChatGPT paga, en la cual, entre otras cosas, uno ya puede dialogar. ¿Se acuerdan de qué película? Una película en la cual el protagonista se enamoraba del sistema operativo. Bien, ahí Carolina Fer, bien. No estamos para nada lejos, ¿sí? Ahí también no estamos para nada lejos en cuanto a la interacción. Hoy por hoy hablamos con una inteligencia artificial a través del lenguaje natural sobre cualquier temática. Repito, sobre cualquier temática. En vez de estar comunicándome con una persona, me comunico con esto. No estoy diciendo de que esto esté bueno ni que esté malo, simplemente estoy describiendo la realidad. Y será parte de nosotros como educadores, como les decía, poder ayudar a nuestros estudiantes con esta realidad que hoy nos estamos encontrando. Pero bueno, me parecía que era interesante mostrarles eso, y ya que estamos, les voy a mostrar otra cosita también para que se diviertan un ratito. Oye, te tengo que dejar, que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para 2? ¿Quién es ella? Susana.
Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decirte, ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, lo que has dicho de Susana, de que eres el único. Me gusta más Marta. Vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces. Mesa para 2 en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 tanatorios cerca de ti. Bien, a modo de gracia le mostraba este video, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la inteligencia artificial cada vez va a ser más personalizable a los usuarios de la misma. La otra vez les cuento que hice esto mismo que estoy haciendo con ustedes, cuando le hablé a ChatGPT, y cuando le digo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Lo primero que me pregunto es, ¿cómo vienes tú planificando tu viaje a tal y tal y tal lugar? ¿Ya resolviste esto? Si lo pensamos de manera generalista, pero también piénsenlo que una de las cuestiones que tiene que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver de qué manera podemos personalizar. Y una de las cuestiones que tiene que ver la inteligencia artificial en la educación es de qué manera podemos personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. De qué manera va a haber cada vez más chatbots que van a estar dirigidos a temáticas específicas y que esas temáticas específicas van a poder servirle a la persona que está aprendiendo sobre una temática ir a su propio ritmo. Eso complementado con un docente puede ser muy rico siempre que haya un plan de trabajo para esa formación. Pero en definitiva, vamos a tener que ir acostumbrándonos a que existan chatbots destinados a diferentes temáticas, pero a su vez que existan chatbots propios de cada uno de los usuarios. No solamente vamos a tener un dispositivo móvil, sino que va a haber una aplicación que nos va a conocer y que quizás nos conozca mejor que nadie. Y ahí, cuando les hablaba anteriormente ChatGPT y le hablaba de la ética, es ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con nuestra información? ¿Qué pasa con todo lo que subimos y les estamos suministrando a esos sistemas para que sigan aprendiendo? Son cuestiones de las que vamos a tener que reflexionar como educadores. Pero en definitiva, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente hablamos de las capacidades que tienen los sistemas, ya sea para realizar o imitar tareas que comúnmente requieren la inteligencia humana. Eso es, a grandes modos, lo que llamamos la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, entre otras cosas, tienen algunos subsistemas. No sé si escucharon hablar alguna vez de aprendizaje automático, de machine learning, que es la técnica que permite a las máquinas aprender de manera autónoma y mejorar sin necesidad de la intervención de una persona. Esto a través de datos que ya son preexistentes. Y otro de los términos que vamos a empezar a escuchar cada vez más es la idea de redes neuronales. Que las redes neuronales son básicamente modelos que están inspirados en la estructura y el funcionamiento del cerebro, que se utilizan en el aprendizaje automático para reconocer ciertos patrones y dar respuesta. Y mucho de esto tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que es justamente las aplicaciones que hoy por hoy estamos teniendo en cuenta. Para muchos ChatGPT es todo. Para nuestros estudiantes, para nosotros mismos, pero ChatGPT no es todo. Y no simplemente alcanza con usarlo, sino que hay que usarlo de manera adecuada para poder obtener los objetivos que nosotros queremos.
¿Qué podemos decir o quién me puede decir algo bueno y algo malo como educadores que nos podemos encontrar en el uso de esta herramienta, de ChatGPT propiamente dicha? ¿Quién se anima a levantar la mano y contarme? Susana, de vuelta, te escucho. Yo lo uso bastante, pero por ejemplo, cuando necesito información, yo le pido la fuente, porque me parece que es como muy amplio lo que puede darme ChatGPT, y por ahí me ha pasado que a veces yo le digo, pero ¿de qué me estás hablando? Porque a veces como que se manda cualquiera. Cuando se manda a cualquiera, como dijiste vos, Susana, eso generalmente en inteligencia artificial se le llama alucinaciones. Me Y lo pide que disculpas igual, ¿eh? es muy, Perdón, Susana, me dice. es Me he muy, confundido. es muy educado. Bien, el tema de las fuentes es una primer cuestión que tenemos que tener en claro, ¿sí? ¿De dónde obtiene la información? Generalmente estos modelos de inteligencia artificial generativa trabajan de la siguiente manera. Tienen un dataset donde obtienen la información. Esa información luego se va obteniendo ciertos patrones. Lo que trabajan es con cierto modelo. Uno le brinda una pregunta y en base a esa información inicial que tiene, más los aprendizajes que fue obteniendo, esos patrones nos brinda una respuesta. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál fue el dataset de donde sacó la información. ¿Qué pasa con los autores de donde sacó la información? Porque nosotros generalmente cuando hacemos un trabajo, o parafraseamos, o citamos, la fuente donde obtenemos la información. Pero ChatGPT muchas veces lo que hace es nos brinda información y cuando uno le pide la fuente, no siempre la información que nos brinda es confiable. ¿Alguna otra experiencia? ¿Alguien que quiera comentar otra cosa, además de Susana, sobre lo que le sucede con la experiencia con ChatGPT en este contexto del que estamos hablando? Hay nada, para decirlo, no lo he usado mucho en el tema de salud, pero las pocas pruebas que hice con eso me llamó la atención como positivo de que te describe las enfermedades, pero nunca te da un tratamiento y te dice consulta al médico. Bien, bien. Sí, hay algunas cuestiones que de vuelta, que tienen que ver con la ética, que van mejorando y están teniendo ciertos cuidados. ¿De qué manera puedo utilizar la IA de manera adecuada en el aula? En el aula responde en un solo párrafo. Esto se llama prompt y dentro de un ratito vamos a estar conversando acerca de cuál es la mejor manera que tenemos de escribir los prompts, porque por ahí lo dijeron en algún lugar, ¿sí? Hoy más que nunca tenemos que saber preguntar y saber cómo interactuamos con la inteligencia artificial también es fundamental y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Me voy con esta pregunta, vemos la respuesta rápida. Lo que ustedes están viendo acá es la versión O1 Preview, es la versión paga también. ¿Qué cambia con el ChatGPT tradicional? ChatGPT tradicional lo que hace generalmente es va armando una cadena de palabras. Si alguien usó ChatGPT, y no sé si lo mencionamos o no, generalmente las respuestas mantienen siempre una misma estructura. Por eso para el docente, si el alumno copia y pega, más o menos se va dando cuenta. Pero puede suceder, por ejemplo, en operaciones matemáticas, que no tiene la posibilidad de volver para atrás. Es como que va encadenando y una vez que se metió la pata, la va a seguir metiendo porque va hacia adelante. ¿Qué pasa con la nueva versión? La nueva versión, dice la empresa, que mejora el razonamiento. ¿Qué quiere decir? Un problema lo descompone en partes. Cuando va obteniendo respuestas de cada uno de esos subproblemas, las analiza, las corrobora y luego sigue avanzando. O sea que la versión paga está obteniendo resultados, principalmente en lo que son los tiempos de respuesta, la forma de razonamiento, y mejoran lo que tiene que ver con codificación en programación y lo que tiene que ver en matemática, mucho más de la versión anterior. Por eso también, y lo decía cuando hablamos de las cuestiones de ética, ¿qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con las personas
en cuanto a las desigualdades que se van generando. ¿Tengo conectividad? No tengo conectividad. ¿Tengo equipamiento? No tengo equipamiento. ¿Tengo dólares para pagar la aplicación paga o no la tengo? Y esas son todas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades que puede ir generando este tipo de tecnología. Ni hablemos de todos los perjuicios que puede traer que esta tecnología avance en cuanto a su potencialidad en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Después se los dejo para que lo busquen, todos los recursos que gasta la tecnología de ChatGPT para funcionar. Y ni siquiera empecemos a pensar cuando requieran más nivel de procesamiento para seguir avanzando con sus cuestiones. Tenemos ChatGPT por este lado, ¿no? Nos dio esta respuesta, no importa si es favorable o no, pero lo que estamos viendo es que no nos aparece ninguna fuente ni nada. La inteligencia artificial generativa, como les decía recién y como lo vimos recién en ChatGPT, lo que intenta hacer es lo siguiente, como les decía, de un dataset, de un conjunto de datos iniciales que posee, lo que permite hacer a través de un modelado y a través de algoritmos, redes neuronales, machine learning y demás, genera información nueva. Nosotros estamos trabajando ahora en forma de texto, pero tranquilamente lo podríamos estar generando ya sea a través de la generación de videos y a través de la generación de imágenes. Y para los que trabajan con imágenes o con figuras, también puede ser una gran posibilidad el tema de crear imágenes y que un estudiante pueda analizar esas imágenes. Ayer estaba hablando con este grupo de estudiantes y, por ejemplo, me hablaban de la posibilidad de generar imágenes satelitales que de otra forma sería imposible, o generar un contexto de imágenes que el estudiante o que cada estudiante pueda generar en su computadora o en sus dispositivos móviles distintos tipos de imágenes y que se pueda realizar una actividad con esas imágenes. Estoy pensando en los profesores de educación física y quizás estoy pensando en la forma en la cual uno puede tener, imaginen, realizar un video de una persona nadando y que el docente, y pues primero que el estudiante pueda analizar si el braceo, si la posición de esa persona que se generó en el video es adecuada o no. ¿Qué pasa? El docente cuando genera esta actividad lo que hace muchas veces es presenta un video o una imagen para lo que los estudiantes analicen. Pero de esta manera, cada estudiante puede tener distintas situaciones en sus dispositivos móviles o en su computadora y de esa manera generar una diversidad de respuestas y ampliar y enriquecer el intercambio dentro del aula. La importancia del prompt. Yo les comentaba recién que uno puede escribir preguntas y que esas preguntas, en base a la pregunta, nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir ahora. Actúa como un docente universitario y diseña una clase con metodologías activas y uso de TIC para 40 estudiantes que poseen celular, poseen dispositivos móviles. Bien, algunas cuestiones. Siempre lo mejor que nos puede pasar, y está corroborado, decirle cómo quiere que actúe. Digo, si yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con mis clases, decirle que actúe como un docente de escuela secundaria, que actúe como un pedagogo, que actúe como un experto en tecnología educativa. ¿Qué quiero que haga? Darle el contexto. Y por otro lado, como ustedes ven ahí, ¿qué quiero que me devuelva? En este caso, bríndame una planificación para 2 horas de clase.
El PRON es sumamente importante. Lo que uno le dé en el PRON, eso va a ser de la calidad de la respuesta. Obviamente uno después puede preguntar y repreguntar, pero si uno tiene en claro de qué manera pregunta, de qué manera yo puedo generar un PRON adecuado, eso va a hacer que la calidad de la respuesta de las aplicaciones de inteligencia artificial sean mucho mejor. Y esto también es algo que hay que enseñarle a nuestros estudiantes. E incluso hoy por hoy hay aplicaciones de inteligencia artificial que generan prompts. Uno entra a una aplicación de inteligencia artificial y le dice, generame un prompt para tal cosa. Y justamente lo que hace es darle lo que uno tiene que copiar y pegar dentro de la aplicación para obtener mejores resultados. Y ahora lo que obtuvimos es esto. Esperen que se lo muestre. No sé si alguna vez diseñaron una clase utilizando esto, pero da muy buenas ideas. Cómo hacer la introducción, cuánto tiempo, qué tipos de actividades puedo hacer, si hablo de metodologías activas, cómo puedo armar una actividad en grupo. Y obviamente, como siempre decimos, como lo estamos debatiendo, es un muy buen generador de ideas donde yo como docente voy a tener que validar qué cosas me sirven, qué cosas no, para poder llevar adelante. Pero ¿qué le quería mostrar con esto? Esta idea del prompt. De qué manera nosotros generamos buenas preguntas para que la respuesta de la IA sea mucho mejor aún. Todo no es ChatGPT cuando trabajamos en procesamiento del lenguaje natural. No sé si conocen Gemini, Copilot o Perplexity, algunos lo mencionaron. Gemini es la aplicación de inteligencia artificial de Google, Copilot de Microsoft y Perplexity es un recurso que ahora les voy a mostrar y que es muy interesante. Yo lo que les propongo es que ustedes en algún momento utilicen estas herramientas además de ChatGPT porque van a crear o van a ver otras posibilidades y otra forma de interactuar. Por ejemplo, si vengo acá a Copilot, le voy a pedir, créame una imagen, créame una imagen de un aula de clases. Bien, y me pongo a pensar también, bien, no tengo que iniciar sesión y no lo voy a hacer ahora. Bien, no la voy a generar ahora, así no perdemos tiempo. Pero con Copilot, ustedes, si tienen una cuenta de Hotmail y demás, lo que pueden hacer es, entre otras cosas, generar imágenes. Y estoy pensando, justamente me acordé de Analía, que es profe de inglés, que la vi por ahí, pero pueden haber miles de ejemplos, en la cual le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos genere una imagen y, por ejemplo, en otro idioma, que el estudiante pueda hacer una descripción de lo que está viendo en la imagen. Pero repite, llévense estas tres aplicaciones que lo que van a intentar hacer es generarles y abrir un poco la mente acerca del uso de la inteligencia artificial generativa. Y les decía que iba a usar Perplexity. Le voy a hacer la misma pregunta. Bien. Fíjense, Perplexity, ¿qué tiene de superador si quizás uno quiere trabajar con los estudiantes? Es que me da de dónde sacó la información. ¿Sí? Me da las fuentes y fíjense si miro, no sé si alcanzan a ver, pero si ustedes ven el texto, en el texto nos aparecen, fíjense, tenemos 1, 2, 3, hay 5 opciones más, y en el texto me aparecen las fuentes de donde parafraseó para dar la respuesta.
O sea que acá tenemos un recurso que, a diferencia de ChatGPT, puede obtener la fuente de información. Después veremos cómo podemos aprovechar esto, ¿no? En diferentes estrategias. Pero está bueno como una alternativa para tenerlo presente. A mí cuando hablo de tecnología en educación me gusta mucho traer a colación los modelos tecnopedagógicos. ¿Por qué? Porque nos orientan como docentes a saber qué tipo de actividades estamos generando. Este, por ejemplo, es el modelo SAM, que habla de sustituir, aumentar, modificar y redefinir. ¿Para qué lo utilizamos? Para poder saber cómo utilizamos la tecnología y poder reflexionar acerca de la misma. ¿Qué quiere decir? Si yo uso la tecnología simplemente por el simplemente hecho de usar tecnología, ¿de qué sirve que la use si en realidad estoy complejizando una actividad y no estoy logrando aprendizajes más significativos en mis estudiantes? Ni desarrollando habilidades de orden superior, como podría ser si yo hablo de redefinir. Sustituir, por ejemplo, ¿qué podría ser? En vez de decir al estudiante que tome nota en un cuaderno, que lo haga en un procesador de texto. Simplemente estoy sustituyendo una tecnología por otra, pero no estoy logrando más nada. Cuando hablamos de aumentar, lo que estoy diciendo es, utilizo la tecnología y me da algo más. Por ejemplo, le puedo decir que utilice el corrector ortográfico si utiliza el procesador de texto. Pero a mí la que me gusta es la idea de redefinir, la idea de ver de qué manera el estudiante puede crear cosas nuevas y de qué manera puede evaluar lo que está desarrollando. La idea de redefinir es intentar de poder utilizar la tecnología para poder crear diferentes tipos de actividades que de otra manera no se podrían hacer. Y por ejemplo, acá, y lo traigo a colación con la idea de la inteligencia artificial, es de qué manera nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial generativa con algunas de las herramientas que vimos y la que vamos a ver para generar actividades nuevas que de otra manera yo no lo podría hacer. Yo recién les hablaba esto de generar diferentes escenarios dentro del aula para que el estudiante se encuentre con diferentes contextos, para simular situaciones, para que el estudiante pueda tener inmediatamente pregunta y respuesta con un tutor. Ahí lo estoy leyendo a Marcos, bien, que me va haciendo algunas preguntas ahí en el chat. Sí, nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con recursos, ¿no? Recursos propios de la actividad y a su vez recursos propios que tienen que ver con los recursos tecnológicos, ¿verdad? Acá lo que estamos intentando hacer es ver de qué manera esto nos lleva a reflexionar. E indudablemente, como lo hablamos hasta hace un ratito, hay diferentes contextos, ¿no? Y uno tiene que ver cómo adapta sus prácticas y cómo mejoramos en base al contexto en el cual nos lleva a actuar con esta tecnología. Y acá con esto yo les hago una pregunta. Si alguien quiere levantar la mano y quiere comentar alguna actividad que haya realizado con inteligencia artificial, que diga, wow, la verdad que me quedé sorprendido con esto que realicé y que fue gratificante. Así que si alguien quiere levantar la mano y comentar alguna actividad que haya hecho con inteligencia artificial, los escucho y que nos sirva para enriquecer con otro ejemplo. No se me callen, vamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola Marcos, ¿cómo estás? Te escuchamos Bien, todo. perfecto, fuerte y claro, como suele decirse. Marcos, te escuchamos. No encuentro la reacción de levantar la mano en esta versión nueva de... Hace tanto que no usaba el Zoom que no encuentro tampoco, no importa. Igual no había mucho más que vos, Marco, así que quedé No, tranquilo. está Te bien. escuchamos. En realidad estoy empezando a usar la herramienta de inteligencia artificial en una de las materias que doy, que es Introducción a los lenguajes de programación. Y es que desde la herramienta generen en HTML páginas web. Obviamente, primero toda la concepción anterior de los conceptos de HTML
para que sepan qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial y se pueda modificar. Ahora recién no estoy entrando en ese lugar a nivel universitario. Nivel secundario, bastante heavy, bastante difícil, por este famoso, como empezaste vos al principio, el copy-pego. Copy-pegan sin tener idea de lo que están copiando y pegando, así como vinieron. Pero a nivel universitario sí, estoy empezando a trabajarlo, básicamente a generar código, mm, sobre todo en HTML. Y tengo un grupo, pertenezco a un grupo así de programación, que lo están usando bastante también para generar códigos en otros lenguajes. ¿Y cuál es tu intervención, Marcos, ahí, de lo que ellos generan a través de la aplicación? ¿Cuál es tu intervención? ¿Cómo interactúas con los estudiantes? En realidad, previamente yo les enseño toda la parte del lenguaje en sí, qué son las etiquetas, qué representa cada etiqueta, o sea, toda la parte estructural para que ellos después, cuando usen la inteligencia artificial, puedan modificarla, que es un poco lo que hablábamos recién, esto de que no sea todo solo el copio, sino que tenga su propia impronta. Entonces ellos generan el código, pero ya saben qué van a modificar, cómo pueden modificar, si modifican algo, cuáles son los resultados que van a tener. Entonces, obviamente, la primera parte mía es la introducción al lenguaje propio para que después puedan ellos usar la herramienta y generar a través de esta herramienta el código nuevo. Bien, Marcos, muchísimas gracias. La tengo a Flor ahí con la mano levantada, que creo que en algún momento, Flor, si no me equivoco, hace unos meses largos atrás, intercambiamos algunas palabras sobre cuando esto recién estaba apareciendo. Así que te escucho, Flor. Hola, hola a todos. Sí, Javier, en el momento en que justamente lo malo era el uso de las fuentes, que inventaba fuentes y que uno tenía que estar chequeando y, como bien lo dijo Susana. Yo le he usado la IA para análisis de textos que a los estudiantes les resultaban particularmente complejos. Y lo que hacíamos era ver el texto juntos en clase, analizarlo con una lectura acompañada y como actividad con la IA, por ejemplo con el ChatGPT, era que copiaran o que subieran el texto a la IA y pedirle a la IA como prompt que a base del texto que ellos copiaran, la IA les hiciera preguntas para mejorar la comprensión del texto que ellos tenían. La IA le hace la pregunta, ellos responden y que analice si la respuesta iba acorde a los contenidos del texto. Y resultó muy bien. Bien, Resultó bien, muy bien, gracias. porque además podían cotejar lo que ya habían aprendido en clase con el análisis acompañado con lo que la IA analizaba de las respuestas de ellos. Bien, esto nos ayuda también a llevarlos a la realidad, ¿verdad? A darnos cuenta qué nos brinda estas aplicaciones y de qué manera analizar la confiabilidad de los mismos y como lo hablamos, ¿no? Acompañados por nuestra guía y tutorizándolos, poder mejorar los aprendizajes e incluso los resultados que van obteniendo. Gracias, Sí, Flor. sí, tal cual. Un uso más crítico. De nada. Lo tenemos a Esteban, lo tenemos a Manuel y avanzamos. Gracias, Javier. Justamente lo que decía Flor ahora, yo en la universidad empezamos clase por esta ocasión, un cambio recién el día lunes. Entonces, en la planificación que tengo de mis clases, que tengo que desarrollar ética y desarrollo crítico del pensamiento, estoy precisamente proyectando hacer esto, ¿no? Utilizar la IA para ver qué me suelta y empezar a dialogar con ellos, pero poniendo las bases para generar criterio entre todos y que no salirme de la clase tradicional un poco para generar interés con la IA en temas que no les gusta a veces a los chicos tratar. Entonces, este diálogo, como decía Flor, de poner ahí qué me dice la IA y empezar a discutir en clase, me parece que va a ser una buena herramienta. Gracias, Esteban. Manuel y Ana, que había levantado la mano y la había bajado. Así que vamos con Manuel, con Ana y avanzamos. No, un poco me parece que abona lo que están diciendo. Hace unos días atrás estábamos en una reunión donde estaba la CEO de Google para América Latina, una argentina de unos 50 y pico de años, y los que estábamos en esa reunión éramos veteranos de mi edad,
Y ella estaba hablando de los beneficios de cloud y cómo usarlo y por qué los empresarios podrían utilizarlo y la seguridad y todas esas cosas. Interrumpió su charla para decir, yo soy ingeniera en sistemas, dice. Cuando yo estudié, no existía Internet. A ver, tenemos que aprender. Y de esto tenemos que aprender. Entonces, lo que manifestaban recién ahí tiene que ver con ese aprendizaje que nosotros tenemos que hacer de todas estas herramientas para ver cómo podemos conducir un aprendizaje que es necesariamente hoy de una forma completamente distinta a la que nosotros tuvimos. Yo discuto muy frecuentemente con compañeros que dicen, Manuel, esto se aprende con horas libro, ¿me entendés? Con horas libro, nada de videíto y cosas por el estilo. Y nosotros aprendimos así porque no había otra cosa, era la más fácil, quizás en aquel entonces. No existían los videitos, pero hoy que existen, lo que nosotros somos, los que tenemos que ayornarnos somos nosotros para ver cómo es el proceso de aprendizaje y cómo nosotros podemos conducir o apoyar o acompañar, ¿no? Gracias, Manuel. Vamos con María. Hola María, qué bueno verte. Estás muteada, María. Buenas noches, perdón. Todavía no la aplicamos formalmente en la cátedra, pero sí nos surgieron como algunos interrogantes o como ciertas cuestiones que me parece que están asociadas a la IA, ¿sí? No como crítica, sino como cuestiones que se van desprendiendo del uso, ¿no? Como, y el acceso general. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos estábamos dando cuenta en la cátedra de psicología es que hay una despersonalización con la IA. Es decir, ahora pareciera como que el docente debiera ver como con mayor profundidad el instrumento de evaluación que va a utilizar. No, primero que esta despersonalización hace que también, cuando revisamos nuestros instrumentos de evaluación, en esa revisión, digamos, empecemos como a personalizar mucho más lo que queremos evaluar, ¿no? Para poder ver quizás a veces el punto de vista subjetivo y singular, ¿no? De nuestros alumnos. Por ejemplo, cuando tomamos el tema de las narraciones subjetivas, ¿sí? Cuando pedimos que busquen productos culturales, que los intervengan, que busquen, que realicen un collage, digamos, como que le pongan algo quizá de lo artesanal. ¿Pero por qué esto? Lo digo porque quizá la IA también vino a preguntarnos acerca de las habilidades metacognitivas de nuestros alumnos, ¿sí? Porque el problema del alcance general es que los niños pequeños no estarían preparados, digamos, necesitan procesar otro tipo de información, ¿no? Como otros mecanismos en estas cuestiones de las estrategias de aprendizaje, por ejemplo. Un niño pequeño necesita utilizar todos sus sistemas de memoria, ¿no? La memoria episódica, su memoria semántica, poder recuperar información, poder cotejarla, poder compararla. Entonces, eso es como que la IA, depende también cómo se utilice, es como que por ahí generaría, ¿no? En los niños pequeños mentes que como que no desean pensar, Es, ¿no? es verdad, María, viste que cuando esto es como que va avanzando, y ayer también escuchaba una docente que decía, che, ¿qué cosas vamos a tener que empezar a resignar con respecto a esto y qué cosas no podemos resignar con respecto a esto? ¿De qué manera los guiamos para este uso? ¿Cuáles van a ser las propuestas? Si no hay cosas que vamos a empezar a perder y no sé si las queremos perder. ¿Se me fue María? María. Bueno, ya me lo va a responder por WhatsApp, después le voy a preguntar. Ahí está, María, ahí está. Bardeamos a la IA y se nos desconecta todo. Está bien. Bien, María, no sé si hay algo más, si no sigo avanzando. Gracias.
Ah, la tenemos a Ana desde hoy que levanta la mano y baja la mano, si no se me va a enojar. Ana, ¿cómo Sí, ¿cómo estás? está? ¿Cómo está? Bueno, desde Tucumán, Ana Mendieta, Universidad de San Pablo T. Bueno, quería comentarle en base a la pregunta que hacía con respecto a la aplicación de la IA. Yo soy docente en el secundario, escuela técnica y universidad, ¿no? Bueno, en cuestión de primer año de universidad, en la carrera de licenciatura de ciencia de datos, enseño a que los alumnos comiencen a entrenar diferentes redes neuronales, ¿no? Lo básico dentro de lo que es la enseñanza de la aplicación de la inteligencia artificial. En el secundario, a los alumnos que tienen 16, 17 años, le enseño el uso de los recursos que hay dentro de la IA, porque casualmente lo que necesitamos es a nuestros alumnos concientizar. Algo que vengo trabajando mucho con ellos es la evaluación formativa y trabajo en equipo, ¿no es cierto? Porque, bueno, de los trabajos que hoy por hoy, algo muy importante es que ellos sean proactivos y que aprendan a trabajar en equipo respetando sus opiniones y cuestiones, ¿no? Entonces ellos ahí trabajan con lo que son la producción de video, la producción de texto a video, de video a texto, trabajan también con el GPT, con los prompts básicos, y le muestro, ¿no? Le muestro cuáles son las problemáticas que tienen. Casualmente cuando uno hace un trabajo, solicita un trabajo, se pasa también por los software, las plataformas que hay para plagio. Entonces le enseño a ellos a que en la ética, que es algo importante, ¿no? Si bien el ChatGPT nos sirve para solucionar rápidamente ciertas necesidades, pero también nos sirve para darnos ideas, ¿no? Entonces es una concientización a los alumnos de cómo utilizar estas herramientas. Y en el caso de la escuela técnica, donde estoy, es de la Universidad Escuela Técnica Vial, con orientación a todo lo que es obras viales, les enseño la parte de los cálculos, cálculos de obra, aplicando la integral, que sepan cómo se trabaja, pero que tengan en cuenta que el ChatGPT, en el caso que es gratuito, que es lo que ellos usan, tiene errores, larga muchos errores, ya lo he probado, lo he visto, y entonces ahí es donde ellos se concientizan y ven el error. Entonces no es un copy-pegue, es lo que yo le enseño, no es copiar y pegar, ya que, por ejemplo, hice la prueba con ejercicios de probabilidad y estadística, mostrándole, ¿no es cierto?, el conjunto de muestras que largo de 25 en muestra y cómo el chat da errores en ciertos cálculos. No así la teoría, pero sí cuando arroja los cálculos, ¿no? Bueno, eso más que nada quería comentarte, es que creo que es fundamental también que el docente, que no desestimemos la inteligencia de los alumnos, porque los alumnos ya vienen con la TIC incorporada, la tecnología incorporada. Lo que no saben es darle el valor de importancia que tiene. Ahora, el docente lo que se tiene que concientizar es que se tiene que adaptar a las tecnologías. Recién hablaba uno de los docentes diciendo, nosotros hemos aprendido con libros. Bueno, sí, yo soy del 88, en la etapa de la computadora, en donde comenzaba, bueno, una generación a la otra, la transformación, y en el 90 hice mi materia, perdón, 94, mi materia electiva, inteligencia artificial. Miren de qué fecha estamos hablando y en qué fecha está el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Readaptarse, aprender a aprender y no decir, bueno, ya me estoy jubilando. No, después. Los alumnos necesitan ese conocimiento. Bueno, esto es algo que quería comentarle porque muchas veces escucho a los docentes y la verdad que es lamentable, ¿no? Tenemos que aprender. Así como nos actualizamos con los celulares, yo siempre digo, ¿por qué siempre actualizan los celulares? Y bueno, porque necesitan mayor información. Bueno, los alumnos también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Vos sabés que no sé si están prestando atención, pero mientras vos estás hablando, yo justamente como estabas hablando de datos, ciencia de datos y demás, lo que estoy mostrando mientras vos hablabas era de qué manera, por ejemplo, hoy por hoy a las aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, se le puede subir una planilla de cálculos, entiende los datos y además empieza a realizar ciertas cuestiones que antes eran impensadas. Por ejemplo, le pedí que me muestre que me muestre una tabla, que me analice ciertos datos, que me realice un gráfico de columnas con las notas, a ver qué hace. Repito, nos estamos encontrando un poco como decía Ana, ella hablaba, cada uno habla desde su área de disciplinar,
pero nos estamos encontrando con que cada vez más son las posibilidades que tenemos. Y la riqueza la vamos a empezar a dar con nuestra creatividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esa información? Así es, sí, yo esto es lo que veo, realmente depende de la versión que estamos utilizando. La versión 4.0 es excelente y trabaja con las aplicaciones cuando vamos a la parte de utilizar otros chats, como hoy están haciendo todas estas actividades, porque ahí ya nos vamos a un programa especial, ¿no? Que trabaja en coordinación con el CPT. Bueno, yo hablo de mi área, de la disciplina, de la robótica, de la inteligencia artificial, que es mi especialidad, y las matemáticas, ¿no? Que bueno, muchas Bien, gracias. por eso justo Ana, cuando empezaste a hablar, dije, bueno, voy a ir mostrando mientras vos hablás, si bien no es tal cual, cómo también trabaja con información de base de datos, planillas de cálculos y demás, y ante lo que requeriría ciertas cuestiones de manejo técnico, hoy por hoy con lenguaje natural puedo hacerle preguntas, interactuar con datos, simplemente eso. Gracias, Ana. Carolina, ¿cómo estás? Ahí, hola, ¿cómo te va? No, Bien. nada, solo un comentario cortito. Yo estoy trabajando también en la universidad, y tengo como, nada, te quería compartir como dos escenarios distintos. Dale, Carolina. En uno, estoy trabajando, perdón, bueno, yo no estoy viviendo en el país, estoy viviendo afuera, y estoy trabajando para el Departamento de Estado, trabajando con la enseñanza de español. Y ahí lo que hacemos es, cuando usamos Gemini, lo que hacemos es mostrarle a los estudiantes, que son adultos, distintos prompts de traducciones que están, digamos, es decir, hay un texto madre, base en español, y luego les mostramos tres traducciones posibles. Y entonces lo que hacen es, nada, ajustar, digamos, su interpretación y decir cuál, a juicio de ellos, o buscar la que sea más cercana a una traducción óptima para el contexto en el que estamos trabajando. Entonces ahí lo que hacemos es habilitarlo y justamente presentar el uso el uso de la herramienta, si sea Gemini o sea ChatGPT, pero para que ellos puedan ajustar sus interpretaciones y un poco manejar mejor el tema de la traducción o de la interpretación o la comprensión textual. Y en otra universidad, por el contrario, estoy trabajando en el bachillerato de educación infantil, y ahí tenemos una herramienta que se llama Copilix, insertada en la plataforma. Y Copilix lo que hace es detectar, tiene incorporada la función de detección de eh, lectura o de trabajos producidos con inteligencia artificial. Entonces, nada, y en tercera instancia, en la Universidad Kennedy en Argentina, estamos trabajando intensamente con, eh, no se me viene, el detector de plagio, y claro, los docentes lo que me piden mucho siempre es cómo hacen para detectar AI, ¿no? Y digo, se me presentan como estos dos escenarios alternos, pensando en digamos, cuál sería el punto justo. Bueno, yo tengo una opinión formada al respecto, pero si, como si la solución es la detección, digo, la pregunta que me queda es como si estuviéramos esperando que la solución sea la detección de AI, cuando en realidad, no sé si pasa por ahí, eso simplemente. Gracias, Carolina. Mientras vos hablabas, yo justo les estoy mostrando aquí un sitio en el cual tiene varias cuestiones para trabajar algunos de los temas que vos mencionaste. Uno de ellos es el detector para saber si está generado o no un texto con inteligencia artificial. Son aplicaciones donde no siempre es confiable lo que devuelven, pero ya existen aplicaciones que por lo menos van hacia ese lugar. Y en cuanto a tu pregunta,
La otra vez también hablaba con un grupo de docentes y los docentes me decían cuánto antes hay que trabajar con nuestros estudiantes e incluso nosotros como profesionales para no tener que llegar al tema del plagio, ¿verdad? Pero bueno, hay diferentes contextos y diferentes situaciones. Les dejo acá para que se anoten. Killbot, ¿sí? Para parafraseo, para detectar, para cuestiones que tienen que ver con gramática, traductor y todo con inteligencia artificial. Y voy a ir ya, porque ya es como que se pasó un poquito la hora, pero como no se están yendo mucho, voy a aprovechar y vamos a extendernos unos minutos más, pero voy a ir acelerando algunas cuestiones. Les dejo acá algunas herramientas. Gamma ya la vimos. Learning Studio arma cursos completos con múltiple choice, con tipos de actividades, contenido teórico, imágenes y demás. DILP dicen que es el mejor traductor en la actualidad y también trabaja con inteligencia artificial y da la idea de permite, mejor dicho, ir mejorando las traducciones. Y una que me gusta mucho es Chat PDF, que también lo podemos hacer con ChatGPT, y lo que hacemos es le subimos un documento y vamos a decir de alguna manera que ese es nuestro dataset, nuestra fuente, y uno empieza a interactuar con ese PDF con preguntas y respuestas que va dando la aplicación, pero solamente en ese documento que hemos subido. Así que se los dejo para que lo vayan investigando. Y para darles algunas cuestiones que tienen que ver más con conocer más recursos de inteligencia artificial, yo lo que les propongo primero es que vayan haciendo una reflexión, ¿no? ¿Qué herramientas conocían hasta este momento? ¿Cuántos se fueron enriqueciendo con las herramientas que vimos? Y acá les dejo un directorio, esta página para que puedan visualizar, que es un directorio de herramientas de recursos de inteligencia artificial que se va actualizando y que en ese directorio uno puede, están, mejor dicho, catalogadas las herramientas de diferentes maneras. ¿Para qué sirven? Si son gratuitas, si son pagas. Así que ahí tienen también una base de datos de recursos para los que les gusten ir avanzando con conocer más herramientas. A veces no pasa tampoco con conocer muchas herramientas, sino que pasa con armarse un entorno de recursos y utilizar esos recursos que uno ya conoce y no estar explorando todo el tiempo, ¿verdad? De ética y sesgo ya conversamos. Y ya para ir metiéndonos en la parte final, cuando recién surge ChatGPT, lo que empezó a aparecer por todos lados eran gente que vendía libros donde ponían que el autor era el nombre de la persona y ChatGPT, o directamente ponían que el autor era ChatGPT. Y ahí está entre preguntas, ¿no? ¿ChatGPT puede ser catalogado como el autor de una producción académica? Y la otra pregunta que les hago, si es no la respuesta, ¿en qué lugar y de qué manera dejamos en evidencia que utilizamos un recurso tecnológico como muchas veces usamos otros y lo dejamos plasmado? Así que si alguien quiere comentarlo, lo escucho. Incluso podemos charlar e ir definiendo. Flor. Sí, es algo que incluso se le puede preguntar al chat, porque lo he hecho. Se le pregunta a la IA, ¿cómo hago para citarte adecuadamente en un trabajo siguiendo, por ejemplo, normas APA séptima edición? Y lo incluye. Obviamente fui a la guía de las normas APA cotejar y está bien citado. Pero esa es una de las maneras de referenciar. Bien, Flor, bien. Ya creo que tu respuesta nos da un indicio que justamente si alguien va a utilizar algún recurso de inteligencia artificial, el que sea, y cuando hablamos de la ética, uno tiene que hacer referencia a que ha utilizado un recurso para apoyarse en un trabajo. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánta necesidad tengo yo en un trabajo académico de que ChatGPT, por ejemplo, me desarrolle una serie de párrafos en mi trabajo? Digo, ¿es justificable, no es justificable? ¿Para qué lo uso? Susana. Hola, yo tengo una consulta con esto. Por ejemplo, si lo utilizamos para hacer un ensayo académico para poder obtener
sinónimos o para que nos ayude a dar una cohesión en algunos párrafos. ¿Nosotros podemos poner eso en las referencias bibliográficas como estudiantes? O sea, ¿no queda como mal? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien quiere contestarle a Susana o qué opinan? Bien, voy yo y arranco yo entonces, ¿verdad? Bueno, como bien lo decía Florencia, uno primero lo que debería hacer es, dependiendo para quién uno está escribiendo, ¿verdad? Realmente si uno, por ejemplo, escribe artículos, una revista científica, hoy por hoy ya hay normativas que indican si se puede, si no se puede, de qué manera. Por ejemplo, si uno utiliza para análisis de datos o si uno lo utiliza para diferentes cuestiones, quizás no va a estar como una referencia, pero sí lo va a tener que poner en la metodología que utilizaste una determinada herramienta para hacer tal cosa, como por ejemplo, si uno usa Atlas Pi para lo que tiene que ver con una metodología cualitativa, o si uno utiliza una determinada herramienta para el análisis de datos, uno en el apartado metodología debería decir que con tal objetivo utilizó tal recurso tecnológico. Es algo que recién está creciendo, ¿no? Uno por eso decía, uno debería ver para quién va a escribir, para qué institución, para qué revista, si en caso de tener un director de tesis, de qué manera mi director de tesis ve el uso de estos recursos. Vieron que hoy por hoy cuando uno tiene que hablar de la metodología, es como que uno va y revisa diferentes artículos académicos, tesis y demás, y la realidad es que no hay mucha creatividad en esas cuestiones, más allá del uso que uno pueda dar para para sus propios objetivos. Y acá va a pasar lo mismo, nosotros como que somos los primeros en utilizar estos recursos y nos vamos ayornando con esto. Creo que con el paso del tiempo esto se va a ir normalizando y va a ir tomando un cauce. Pero bueno, ante la respuesta ya tenemos una idea de que podemos utilizar este tipo de recursos. La idea es que si los vamos a usar, hay que dejar en claro que los usamos y para qué. Nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa y, por ejemplo, hablamos de el caso de ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity. Ahora, ya empiezan a existir aplicaciones de inteligencia artificial que se utilizan para fines específicos. Y yo no quería dejar de mostrarles en este cierre que cuando uno va a investigar, cuando uno va a escribir artículos académicos y demás, ya existen aplicaciones de inteligencia artificial que sirven para apoyarnos en ciertas tareas. Yo ahí les nombré algunas, ¿sí? Por ejemplo, para identificar fuentes y preguntas de investigación, para lo que tiene que ver con las citas y las referencias bibliográficas, para buscar artículos, y como les mostré recién, Killbot, por ejemplo, para la corrección de estilo y gramática. Esperen que quiero ver si tengo abierto bajo la pantalla que me está mostrando. Les muestro Reserve Rabbits, que me parece lo más sorprendente. ¿Alguien conoce esta aplicación? ¿La ha utilizado? Si alguien la utilizó, si lo puede comentar en el chat. Bien. Se los muestro rápidamente. Lo primero que tiene interesante es que se conecta con el gestor bibliográfico Zotero, o sea que lo que generemos acá, la bibliografía que generemos acá y las fuentes las puede conectar. Uno genera una colección, le pone un nombre, por ejemplo yo le voy a poner ya nada más como para ir rápido. Una vez que tengo la colección, lo primero que puedo decirle es, bueno, la colección dice, dame papers o información para alimentarme y empezar a generar algo. Lo mejor que me puede pasar es tener y poder subirle, por ejemplo, si voy a empezar una investigación, uno sabe que hay autores de referencia, que hay artículos de referencia. Si yo tengo eso, es lo mejor que me puede pasar, es darle esa información, porque ya la base de datos inicial con la cual voy a empezar a trabajar es confiable. Pero como yo ahora no lo tengo, voy a seguir con la misma lógica.
le doy la temática y lo que va a empezar a hacer es empezar a sugerirme papers. Los voy agregando a la colección, no, obviamente no estoy prestándole atención a nada, simplemente voy agregando para mostrarlo como ejemplo. Voy a agregar 3. Bien. Una vez que tengo los primeros papers, ya el sistema empieza a interactuar. Por ejemplo, me dice, con lo que vos me diste acá, te puedo dar artículos similares. Uno con esos artículos puede ir generando una conexión entre los mismos, ya sea entre las temáticas, ya sea entre los autores, los puede ir viendo en forma de conexión, los puede ir viendo una línea de tiempo para ver si lo que quiero hacer es tomar los últimos papers, si quiero tomar los más viejos. Además tengo la posibilidad de ir trabajando con los autores y la conexión de autores, donde aparecen los autores, la conexión entre los. Así hay mucho para profundizar, pero es un recurso totalmente gratuito, no hay nada de pago, e indudablemente cuando uno trabaja y empieza a hacer, hoy por hoy, investigación, paper y demás, es un excelente recurso y que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Lo mejor que uno puede hacer, como les decía, es darle inicialmente los recursos y los papers o artículos adecuados que van a ser de referencia para mi investigación. Pero bueno, esto se los dejo ahí para que lo tengan presente. Y por último, lo que voy a mostrarles es un poco hoy lo que comentaba, creo que era Marcos, que comentaba que trabajaba con ChatPDF, obtenía un código y luego lo lleva a otro lugar. Lo que nos tenemos que acostumbrar es que podemos trabajar con un lenguaje y que ese lenguaje lo podemos llevar a otro lugar. Por ejemplo, para los que trabajamos con campus virtual, lo que puede pasar es que yo lo que quiero hacer es las famosas autoevaluaciones. ¿Qué pasa con las autoevaluaciones? Hay que generar la pregunta, la respuesta, decir cuál es verdadero y se hace muy largo y tedioso. Entonces, tenemos algunas posibilidades, por ejemplo, como esto que les preparé de ejemplo, en el cual hay algo que se llama formato Aiken. ¿Qué son los formatos Aiken? Es un estándar de autoevaluaciones para lo que es educación a distancia o tecnología educativa. Entonces les dije que me genere sobre una temática 5 preguntas con 2 opciones de respuesta cada una en formato Aiken. Me devolvió esto. Copié el código, me generé un código TXT, me voy al campus virtual, donde genero las autoevaluaciones, voy a la parte de preguntas, le digo que me importe un archivo, me dice que va a importar pero en formato Aiken, que fue lo que yo le pedí a ChatGPT. Esto obviamente yo ya lo tengo generado. La ventanita que me están molestando. Le digo que lo importe. Siguiente. La vista preliminar de los datos a importar. Y ya tengo de manera rápida todas las preguntas para ser importadas dentro de el aula virtual. En este caso, como ejemplo, repito, hice 5 preguntitas, le dije que me haga verdadero y falso, pero cuestiones que nos podría llevar por lo menos 3-4 horas entre que generamos las preguntas, las respuestas, entre que de a una las vamos subiendo y demás, en cuestión de quizás media hora ya puedo tener sobre un texto incluso que le puedo brindar a la aplicación, decirle que me genere un archivo para realizar una autoevaluación, quizás como control de lectura y demás, que obviamente, como decimos siempre, yo como docente voy a revisar si eso está bien o no, si las respuestas son las adecuadas, si son contextualizadas y demás, y rápidamente en un formato Aiken la estoy subiendo todas juntas al campo virtual y ya tengo la autoevaluación.
Bueno, gente, muchísimas gracias. Perdón por el tiempo de exceso, me pasé un poquito más de lo que estaba previsto, pero bueno, me pareció que era interesante por lo menos poder hacer un cierre con todas las cuestiones, si bien me quedaron algunas cosas dando vuelta y quizás fui muy rápido, como les decía. La idea es que nos podamos llevar un montón de ideas, cuestiones para reflexionar, darnos también un contexto de dónde está la inteligencia artificial, la cantidad de posibilidades que existen, y luego, como siempre digo, ¿no? Hay algo que es fundamental y que ninguna tecnología va a sustituir, que es al buen docente, que el buen docente lo que hace es utilizar los recursos para lograr y conseguir más y mejores clases. Y la inteligencia artificial creo que nos puede proporcionar eso. Así que bueno, quizás en otro momento tengamos la posibilidad de hacer algo un poquito más dialogado, pero repito, no quería hacer una exposición netamente sin privilegiar la riqueza de los intercambios. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Así que bueno, un fuerte aplauso, Javier, para vos. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso es para ustedes, porque si estamos acá es porque queremos seguir mejorando nuestras prácticas y siempre pensando en nuestros estudiantes. Sería más fácil ahora estar haciendo otra cosa y decidimos estar acá para compartir momentos y seguir aprendiendo. Así que el aplauso es para ustedes. Muchas gracias por estar. Espero que podamos estar brindándoles más de estas charlas. Si alguien tiene alguna pregunta, la hacemos, pero si no, ya lo damos por terminado para que no se les haga demasiado tarde. En las redes me pueden encontrar como, bueno, Carlos Javier Di Salvo, y si no, les dejo mi correo del YUR para que cualquier cuestión la puedan dar por ahí y seguir obviamente en contacto. Y esto va a estar en La las redes. presentación y el video lo vamos a ver, la grabación. Sí, va a estar. Sí, después le vamos a mandar en el mismo mail donde se inscribieron, le vamos a estar pasando una vez que el video esté subido en la página del YUR para que lo puedan tener ustedes a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. A los que conozco, como siempre, es una alegría verlos, aunque sea a través de la pantalla, y a los que no, fue un gusto poder conocerlos. Bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javi, gracias. Chao, besos a todos, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.